生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 406 al 410. Para los humanos, este enjambre de xenomorfos podría haber parecido aterrador, pero antes de Tiga, no eran nada. En un instante, Tiga había acabado con todos y cada uno de ellos. No tuvieron ninguna oportunidad. Maestro, la gente de afuera también está siendo atacada por xenomorfos. La voz de Gallanmon resonó. Tiga inmediatamente levantó su digivice. Gallanmon había pirateado los dispositivos de vigilancia y comunicación de los equipos de apoyo externo para monitorear su situación. En el momento que detectó la agresión, avisó a Tiga sin dudarlo. ¡Cha! Tiga activó el digivice de inmediato, liberando a Gallanmon. No hicieron falta palabras. Intercambiaron un breve asentimiento, completamente sincronizados. Entonces Gallanmon se giró y corrió hacia la superficie. Los que yacían en el suelo finalmente recuperaron el sentido después de presenciar todo aquello. El shock había sido abrumador. Desde el momento en que aparecieron los xenomorfos hasta que Tiga los aniquiló, todo sucedió en menos de un minuto. Tantos giros dramáticos, concentrados en un lapso tan breve, que casi les frieron la mente. Tiga. Gracias. Rena fue la primera en reaccionar. Corrió rápidamente a agradecerle a Tiga. Pero ella no se atrevió a acercarse demasiado. Estar tan cerca y mirar a Tiga a los ojos. Era su primera vez. Su corazón latía aceleradamente. ¡Cha! Tiga simplemente agitó su mano y señaló hacia afuera, asintiendo una vez. Luego se dio la vuelta y caminó más profundamente hacia el interior de la mina. Aunque fue un movimiento simple, Rena comprendió inmediatamente. Tiga quería que se fueran. Ella ya había visto la enorme diferencia de fuerza entre ellos y los xenomorfos. Sus armas ni siquiera podrían matar a una de esas criaturas. Quedarse significaría una muerte segura. Lo único que podían hacer era irse y confiarle todo a Tiga. Gracias, Tiga, por favor ten cuidado. Después de decir eso, Rena fue a ayudar a los demás a levantarse. Espera, ¿dónde está Daigo? Solo entonces Rena se dio cuenta de que no había visto a Daigo. Ella recordó que lo habían golpeado antes. Pero en la dirección en la que voló, no había señales de él. ¡Cha! Tiga se giró y le dio una palmadita en el pecho, asintiendo una vez más. Como si dijera, déjamelo a mí. Luego continuó caminando, desapareciendo en la oscuridad. Daigo y por favor regresa con vida. Rena miró ansiosamente en la dirección en la que se había ido Tiga. Ahora todo dependía de él. Ayúdanos. De repente, gritos frenéticos llegaron a través de su comunicador. Nos están atacando. Solicitamos apoyo inmediato. Hola. Responde. Rena gritó en pánico. Pero lo único que llegó fue estática, ninguna respuesta en absoluto. No, y los xenomorfos ya están atacando a la gente de afuera. Su rostro palideció. No podía imaginar cuántos estaban siendo asesinados en ese momento. Tenemos que irnos. Rena no lo dudó y despegó hacia la superficie. Los demás le siguieron rápidamente. Incluso si estuvieran corriendo hacia la muerte, no podían quedarse de brazos cruzados y no hacer nada mientras sus camaradas sufrían. Comando. Nos atacan. Solicitamos apoyo. Rena gritó en el comunicador mientras corría. Vamos en camino. Aguanta. La voz de Gen respondió. Rena finalmente respiró un poco mejor. Cuanto más se acercaban a la superficie, más inquieta se sentía. Todavía no había descubierto qué podrían hacer realmente una vez que salieran. Sus armas no ayudarían contra esos monstruos. Cuanto más pensaba, más nerviosa se ponía. Un atisbo de arrepentimiento se apoderó de ellos.
Deberían haberle pedido a Tiga que los acompañara a la salida. Pero en el momento en que ese pensamiento surgió, ella sacudió la cabeza con fuerza. Vamos, Rena. Eres parte del equipo Victoria. No puedes tener pensamientos tan inmaduros. No podemos confiar en Tiga para todo. Ella respiró profundamente, calmando su frenético corazón. Ella ya había tomado una decisión. No importaba lo que le deparara el futuro, lo afrontaría con valentía. Si llegara el caso, simplemente pelearían. Gokuraku Hodo. Mientras se acercaban a la boca de la cueva, el rugido de Gallamon resonó desde afuera. Un destello de luz brillante estalló. Rena instintivamente se protegió los ojos y la cara. Cuando la luz se desvaneció, ella corrió hacia adelante. Lo primero que vio fue a Gallamon de pie, con su lanza atravesando a dos xenomorfos. Las criaturas se retorcían de dolor y arrojaban ácido altamente corrosivo hacia Gallamon. Pero ni siquiera pudo rayar su armadura digizoid. Gallamon dio un poderoso tirón y arrojó a los xenomorfos a un lado. Sus cuerpos perforados sangraban profusamente. En unos instantes dejaron de moverse. Por todas partes hay cadáveres de xenomorfos. Más de 20. Y entre ellos y más de 10 cadáveres de la policía. Tú eres el aliado de Tiga. Rena gritó de sorpresa al reconocer a Gallamon. Él la miró. Luego caminó hacia ella. ¿Tú, qué quieres? Los demás que estaban detrás de Rena entraron en pánico, retrocedieron y levantaron sus armas hacia el enorme guerrero con aspecto de robot. Bajen las armas. No es nuestro enemigo. Rena intervino rápidamente. Él nos salvó. Del campamento dañado emergieron algunos sobrevivientes, gritando hacia la entrada. Al oír esto, los demás bajaron lentamente sus armas, todavía escépticos, pero dispuestos a escuchar. Hacerse a un lado. Gallamon se cernió sobre ellos, solicitando con calma el paso. Rápidamente abrieron un camino. Luego Gallamon se lanzó a la mina a toda velocidad. ¿A dónde va?, preguntó alguien. Él va a ayudar a Tiga, respondió Rena. Mientras tanto, en lo profundo de la mina Tiga se había encontrado con otro enjambre de xenomorfos. Al instante cambió al tipo de poder, aplastándolos uno por uno con sus puños. No importaba cuántos se lanzaran contra él los aniquilaba con un solo golpe. Su sangre ácida lo salpicó por todo el cuerpo. Pero no resultó herido en absoluto. ¡Cha! Con una patada panorámica, Tiga destrozó 2 cráneos a la vez. Luego lanzaron 2 golpes que atravesaron ambas gargantas y arrojaron sus cadáveres como armas. Girando en el mismo lugar, aumentó la velocidad hasta que se formó un violento tornado. La mina confinada se llenó con un torbellino que arrojó a todos los xenomorfos como si fueran muñecos de trapo. Se estrellaron contra las paredes, chirriaron y se desplomaron en un montón. Ja 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 ja. Aprovechando el momento, Tiga levantó ambas manos y reunió su energía. Comprimiéndolo en un único orbe brillante, desató la corriente de luz de la Zion. El rayo radiante surgió y aniquiló a todo el enjambre. Rumble. El último movimiento de Tiga provocó una poderosa onda expansiva en la mina subterránea, haciendo que todo el lugar temblara violentamente. Sin embargo, no había señales de un colapso inminente. Ese enjambre de xenomorfos no pudo resistir la técnica definitiva de Tiga. Volaron en pedazos al instante. Tiga luego cambió de nuevo a multitipo y siguió adelante. Finalmente, llegó al final del sitio minero subterráneo. Allí se extendía ante él un vasto espacio abierto. Tiga examinó cautelosamente los alrededores y luego vio varios cuerpos tirados no muy lejos. E inmediatamente corrió a comprobarlo. Solo para descubrir que todos estaban muertos. Y habían muerto por asfixia. Cada cadáver estaba congelado en una dolorosa expresión de agonía. Tiga los miró. Su rostro no revelaba emoción alguna. En ese momento, notó algo extraño. Sus estómagos parecían estar moviéndose. Él miró más de cerca. Plaf. Plaf. Plaf.
En el segundo siguiente, los estómagos de los cadáveres estallaron repentinamente desde dentro. Decenas de criaturas que parecían serpientes con cabezas parecidas a las de los xenomorfos aparecieron y se enroscaron alrededor del cuerpo de Tiga. Abrieron sus fauces y comenzaron a morder. Estas eran larvas xenomorfas. Revientapechos. NRGHJ. Tiga rugió, liberando una poderosa oleada de energía que vaporizó los chestbursters que se habían aferrado a él. Maldita sea. Todavía estaban incubando. La voz de Daigo gruñó, llena de furia. Los ojos de Tiga brillaron. Examinó los cadáveres uno por uno, localizando las larvas que aún estaban dentro. Luego, con puntería precisa, disparó rápidas mini ráfagas de láser que atravesaron los cadáveres y destruyeron los chestbursters ocultos en el interior. Una vez confirmada la eliminación de todas las larvas, Tiga continuó adelante. Entre grupos de minerales, descubrió una visión inquietante. Docenas y docenas de huevos. ¿Podrían ser estos huevos de Faceuger? Daigo adivinó cuando los vio. Grieta. Grieta. De repente, varios huevos se abrieron, seguidos de muchos más. Desde adentro, Faceuger saltó y se abalanzó sobre Tiga. Tiga se retiró rápidamente, esquivando la primera ola, luego levantó la mano y disparó un rayo de hielo al aire. Auge. El rayo helado explotó en una nube de niebla helada, congelando instantáneamente a los Faceugers en el aire y sus huevos sin eclosionar. Aún inmaduros, los Faceugers fueron impotentes ante el rayo helado de Tiga, congelándose en cuestión de momentos. Tiga continuó con disparos láser continuos, eliminando a todo el enjambre. ¿Pero dónde está la reina xenomorfa y? Tiga miró a su alrededor, buscando a la madre. Era extraño. Esta caverna era enorme y había muchos huevos, pero ni un solo xenomorfo adulto a la vista. Desconcertado, siguió adelante. Finalmente, en lo alto de una pequeña colina en el extremo más alejado de la mina, lo vio. Una criatura imponente de más de 10 metros de altura, con brazos como guadañas y piernas como arañas. Era inconfundible. La reina xenomorfa. Aquí estás. Tiga inmediatamente disparó una andanada de láseres y voló directamente hacia él. Curiosamente, los láseres alcanzaron a la reina y, al impactar, detonaron su cuerpo en pedazos de carne. Tan fácil. Demasiado fácilmente. Tiga flotaba en el aire confundida, mirando fijamente los restos sangrientos. ¿Qué demonios? La reina debería haber sido mucho más dura que las normales, ¿cómo pudo morir tan fácilmente? Algo no estaba bien. Aunque esto parecía algo bueno, parecía extraño. Detrás de la colina, Tiga notó más cadáveres. Al observarlos más de cerca, descubrió que no eran cadáveres humanos, sino cachorros de monstruos. Al mirar con atención, Tiga los reconoció inmediatamente. Se parecían mucho a su anterior oponente, Gadi. Cha. El hecho de que los hijos de Gadi hubieran muerto aquí tomó a Tiga completamente sorprendida. Comenzó a inspeccionarlos uno por uno. A cada uno de ellos se le abrió la cavidad torácica, igual que a los humanos de antes. Exactamente el mismo método que usaron los chestbursters para emerger. No me digas, los xenomorfos han empezado a usar monstruos como anfitriones para criar a sus crías. Daigo se quedó helado hasta los huesos al pensarlo. Rumble. De repente, un temblor masivo sacudió la mina. Se abrieron grietas en el suelo de la caverna. Cha. Tiga inmediatamente intentó huir para evitar el sismo. Pero justo cuando ascendía, el suelo debajo de él estalló y una enorme garra salió disparada hacia arriba, agarrando a Tiga en el aire. La mano colosal se elevó cada vez más alto. Entonces, una figura gigantesca irrumpió en la tierra. Afuera. Rena y los demás estaban atendiendo a los heridos. Fue entonces cuando el suelo empezó a temblar violentamente. Todos entraron en pánico, pensando que era un terremoto, y corrieron a buscar refugio. Rumble. La mina subterránea se derrumbó y entonces, una silueta gigantesca apareció desde abajo.
era un xenomorfo enorme. Pero parecía diferente de los más pequeños. Su cabeza tenía un cuerno enorme y afilado, y de cada mano con garras brotaba un zarcillo retorcido. Un monstruo. Un monstruo apareció. ¡Corre! ¡Sal de aquí! Al ver esto, todos huyeron aterrorizados. Espera, está reteniendo a Tiga. De repente, Reina vio que el xenomorfo tenía a Tiga agarrada en su mano. ¡Graah! El monstruoso xenomorfo miró furiosamente a Tiga, su rugido estaba lleno de rabia. Era como si lo culpara por la matanza de sus parientes, y ahora iba a aplastarlo en represalia. NRGH. En ese instante, Tiga estalló en una luz radiante. Su cuerpo se expandió exponencialmente en un abrir y cerrar de ojos. En segundos, había vuelto a su tamaño colosal original. Aún bajo su control, la repentina transformación de Tiga aplastó al enorme xenomorfo bajo su peso. Reina exhaló aliviada cuando vio que Tiga se había liberado, luego rápidamente se dio la vuelta y corrió. Tiga ahora permanecía erguida sobre el monstruo que luchaba, golpeándole la cabeza con puños enormes. Pero este xenomorfo era diferente. Su cuerpo era como hierro. Los golpes de Tiga se sentían como puños humanos golpeando madera. Apenas hicieron daños. Graah. Aprovechando el momento en que el golpe de Tiga falló, el monstruo se abalanzó hacia adelante y le mordió el brazo. Sus colmillos afilados como navajas provocaban un dolor insoportable. Al mismo tiempo, la energía se acumuló en el cuerno sobre su cabeza, antes de disparar un rayo carmesí directamente al pecho de Tiga. ¡Boom! El cuerpo de Tiga explotó en una lluvia de chispas. ¡Ja! Apretando los dientes, Tiga tomó represalias. Metió la palma de la mano en las fauces abiertas del monstruo y disparó un rayo a quemarropa. ¡Boom! El interior de la boca de la criatura estalló en explosiones y sangre. Mientras gritaba y abría sus mandíbulas en agonía, Tiga liberó su brazo de un tirón y saltó hacia atrás. Pero su antebrazo, ya empapado en la sangre corrosiva del monstruo, comenzó a disolverse. Quemaduras brillantes y ampollas al rojo vivo se extendieron por su brazo. La energía se filtraba desde su piel como si fuera luz goteando. Tiga hizo una mueca de dolor y sacudió furiosamente su brazo. ¡Cha! Tiga presionó rápidamente su otra mano sobre su brazo corroído y barrió suavemente hacia arriba. Milagrosamente, las heridas sanaron instantáneamente y la corrosión se detuvo. ¡Gagagagá! El enorme xenomorfo dejó escapar un rugido enfurecido mientras se ponía de pie nuevamente. Se lanzó hacia Tiga, con la intención de reanudar la batalla. Tiga preparó su postura, preparándose para el próximo choque. Mientras tanto, el satélite ya había captado y transmitido las imágenes a la base del equipo Victoria. La capitana Megumi y Yasumi observaban la pantalla con creciente tensión. Capitán adjunto, ¿ya ha llegado? Megumi preguntó inmediatamente. Capitán, acabamos de llegar. La voz de Gen llegó a través del comunicador. Megumi respiró aliviada. Dididididididi. De repente, una alarma de emergencia sonó en toda la base. Las expresiones de Megumi y Yasumi se oscurecieron instantáneamente. Yasumi empezó a escribir rápidamente, y apareció un mapa de la ciudad en la pantalla principal. 2 puntos rojos parpadeantes parpadeaban frenéticamente. Esto es terrible. 2 señales monstruosas emergen del subsuelo de Kioto. Yasumi gritó alarmado. Cambie a la vista satelital ahora. Megumi ordenó de inmediato. Yasumi escribió furiosamente. La pantalla se alejó para mostrar la Tierra desde el espacio, luego se acercó para mostrar la situación de Kioto. Kioto. Rumble. En el silencio de la noche, un repentino y gran terremoto sacudió Kioto. Las grietas abrieron una grieta en el suelo en el centro de la ciudad y los edificios comenzaron a derrumbarse. En cuestión de instantes, innumerables personas quedaron aplastadas mientras dormían. Cuando todos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, todo el centro de Kioto se había convertido en un cráter. El otrora próspero paisaje urbano había quedado reducido a escombros. Graah.
Un monstruo colosal surgió de la tierra, idéntico en apariencia al enorme xenomorfo contra el que Tiga estaba luchando en ese momento. Pero eso no fue todo. Un segundo emergió detrás, aún más alto, con brazos en forma de hoz, muñecas cubiertas de tentáculos y un abdomen abultado sostenido por muchas patas de araña. Esta era claramente la reina xenomorfa. Glu glu glu. La reina emitió un sonido extraño, un tono inquietante y complejo que le provocó escalofríos en la espalda. El primer xenomorfo masivo escuchó el grito de la reina e inmediatamente se inclinó en obediencia. Gra. Entonces rugió y su cuerno comenzó a brillar con energía carmesí. Un segundo después, desató un rayo de energía roja llameante en un arco amplio. Los edificios, el suelo y todo lo que se encontraba en su camino fue destruido instantáneamente. Es un monstruo. Correr. Ahora completamente despiertos, los ciudadanos aterrorizados huyeron en todas direcciones, luchando por evitar ser devorados. Glu glu. El xenomorfo gigante rió amenazadoramente mientras observaba a los humanos correr como hormigas. Curiosamente, no atacó de inmediato. Simplemente se quedó allí, burlándose de su desesperación. Algunos se dieron cuenta de esto y, aunque confundidos, no dudaron en seguir corriendo. Pero entonces pum. Muchas personas de repente chocaron contra algo invisible y cayeron al suelo. ¿Qué carajo estás haciendo? Los que estaban atrás, al ver el camino bloqueado, gritaron frustrados. No lo sé. Es como si un cristal invisible nos bloqueara. ¿Qué tontería es esa? Otros, escépticos, intentaron seguir adelante y también se estrellaron contra la barrera invisible. ¿Qué demonios es esto? Déjenos salir. El pánico se apoderó de ellos. Con dos monstruos arrasando detrás de ellos, quedar atrapado de esta manera era impensable. Gagaga. El xenomorfo gigante dejó escapar una risa espeluznante. Claramente era el que estaba detrás del muro invisible. Luego atacó con sus tentáculos, atrapando a los humanos como si fueran moscas. Un solo tentáculo atrapó a docenas, arrastrándolos a todos hacia sus fauces abiertas. La reina se unió, lanzando sus propios tentáculos y devorando gente a diestra y siniestra. Esa zona ahora se había convertido en el buffet de los monstruos, y los humanos eran el menú. Nadie pudo resistirse a su caza. Cuartel general del equipo Victory. Maldita sea. ¿De dónde salieron estos monstruos? ¿Y cómo pueden tener habilidades como las de Gadi? Yasumi exclamó aturdido. El análisis reveló varios rasgos similares a Gadi. Para romper su barrera, necesitaremos usar nitrógeno líquido. Yasumi propuso con urgencia. En ese caso, Yasumi, que el equipo de logística instale un haz de nitrógeno líquido en el Jet Falcon 1. Lo pilotarás hasta Kioto y destruirás la barrera. Megumi dio su orden rápidamente. Comprendido. Yasumi respondió con firmeza. Aunque por lo general era un oficial de oficina, no dudaba cuando el momento requería coraje. Salió inmediatamente de la sala de mando. Luego Megumi abrió comunicaciones con el general. Capitán adjunto, ¿cuál es su situación? ¿Puede llegar a Kioto inmediatamente? Capitán, el monstruo aún no ha sido eliminado, pero Tiga tiene la sartén por el mango. Creo que podemos dejarlo en sus manos. De vuelta en la mina. Tiga todavía estaba enfrascada en un feroz combate con el enorme xenomorfo. Se sentó ahorcajada sobre su cabeza, asestando una lluvia de puñetazos. Cada golpe hacía estremecer a la bestia. En ese momento, Tiga sintió algo en dirección a Kioto. Giró la cabeza para mirar y el retraso le costó caro. El enorme xenomorfo aprovechó el momento, envolvió su garra alrededor del cuello de Tiga y tiró de él hacia abajo. Toma esto. De repente, Shinjo disparó un rayo de exhalación, cortando el tentáculo del xenomorfo. Tiga rodó a un lado y creó distancia del monstruo. Una vez de pie, inmediatamente lanzó un ataque láser dirigido a la cabeza del xenomorfo. Déjale esto a Tiga. Nos dirigimos a Kioto. Gen dio la orden sin dudarlo.
Para ser honesto, no había mucho más que pudieran hacer aquí. Era mejor dejar que Tiga se encargara de esta batalla, mientras ellos corrían a enfrentar las dos nuevas amenazas en Kioto. El Jet Falcon Tuo despegó inmediatamente, dirigiéndose hacia la ciudad. Tiga no se opuso. Comprendía el peligro en ambos lugares. Era necesario un enfoque dividido. Cha. Graa. De repente, el enorme xenomorfo hundió sus garras en el suelo. Y en menos de un segundo, tentáculos surgieron de la tierra a los pies de Tiga, envolviéndose firmemente alrededor de sus piernas. Graa. El gigante xenomorfo, después de haber atrapado completamente a Tiga, levantó ambos brazos con toda su fuerza. Tiga fue tirado hasta las rodillas, incapaz de resistir la fuerza. NRGH. Tiga se tensó, sus músculos se tensaron mientras luchaba por liberarse de los tentáculos que lo ataban. En ese momento, el xenomorfo gigante arrojó ácido altamente corrosivo directamente sobre el cuerpo de Tiga. SS. El humo emergió de la figura de Tiga mientras su armadura era quemada por el ácido. Cha. Se le escapó un grito de dolor. Sin pausa, el xenomorfo gigante cargó, mientras Tiga aún se tambaleaba, y saltó hacia adelante, asestando una poderosa doble patada en su pecho. Al mismo tiempo, soltó los tentáculos, lanzando a Tiga directamente a una montaña cercana. Con esa fuerza masiva y el cuerpo colosal de Tiga, la montaña que golpeó se derrumbó violentamente. Tiga se agarró el pecho, intentando ponerse de pie nuevamente. Pero el gigante xenomorfo no le dio la oportunidad. Su cuerno comenzó a brillar rojo una vez más, acumulando energía para otro rayo devastador. Justo cuando el rayo rojo estaba a punto de alcanzar a Tiga, una figura se agrandó rápidamente y apareció de un salto para protegerlo. Era Gallanmon. Gracias a su vínculo con su maestro, que se había transformado en Tiga, el propio poder de Gallanmon había aumentado, lo que le permitió crecer hasta convertirse en gigante también. En el último momento, levantó su escudo y bloqueó el rayo rojo. Gokuraku Hodo. Él siguió al instante, desatando un rayo de luz desde su escudo que hizo retroceder al xenomorfo. Maestro. Casi no pude encontrarlo. Gallanmon murmuró con un dejo de reproche. Había buscado a Tiga en la mina sin suerte, solo para darse cuenta de la enorme batalla que se desarrollaba afuera y corrió al lugar. Lo siento. Tiga respondió brevemente, mirando hacia Kioto. Ya lo había presentido. Se estaban perdiendo innumerables vidas. Maestro, déjamelo a mí. Lo acabaré y lo alcanzaré en cuanto pueda. Gallanmon comprendió inmediatamente lo que Tiga pretendía y se ofreció como voluntario para luchar en su lugar. Cha. Tiga asintió con firmeza, agradecida. Luego, se elevó hacia los cielos, volando a toda velocidad hacia Kioto. Gra. El xenomorfo gigante rugió en pánico, tratando de perseguirlo. Pero Gallanmon bloqueó su camino. Tu oponente, soy yo. Él miró fijamente a la bestia. Graag. Enfurecido, el xenomorfo lanzó su garra hacia él. Gallanmon levantó su lanza de caballero, paró el golpe y clavó su lanza directamente en su pecho. Una oleada de luz y una onda de choque surgieron de la lanza, haciendo que el monstruo se tambaleara hacia atrás. Graag. Dejó escapar un grito de agonía, furioso y herido. La bestia abrió la boca y arrojó sangre ácida directamente sobre Gallanmon. De su armadura salía humo silbando, parecía que estaba siendo corroído. Pero, no te hagas ilusiones. En el siguiente instante, Gallanmon cargó, completamente imperturbable, y estrelló su lanza contra la cabeza del xenomorfo. Luego, girando rápidamente, le dio un revés con su escudo, golpeándolo con toda su fuerza contra el cráneo de la criatura. La cabeza del xenomorfo giró 180 grados por el impacto y se estrelló con fuerza contra el suelo. Tu sangre, no puede derretirme. Con eso, Gallanmon lanzó su siguiente asalto. Mientras tanto, en Kioto. Ayúdanos. Que alguien nos salve. Equipo Victoria, Tiga, ¿dónde están?
El centro de Kioto todavía estaba sellado detrás de una barrera erigida por el gigante xenomorfo. Atrapados dentro, los civiles solo podían correr y esconderse, desesperados por no ser atrapados. En cuestión de minutos, el gigante xenomorfo y su reina habían devorado a innumerables personas. Los que quedaron vivían en constante temor, sabiendo que podrían ser los siguientes. Urgi, el xenomorfo gigante, dejó escapar un eructo masivo. Miró a la reina y luego asintió. Avanzó unos pasos y se quedó quieto. Luego se agachó. Sus brazos musculosos se flexionaron y cruzaron. Se encorvó, con la cabeza escondida bajo los brazos y los músculos abultados. Nadie sabía lo que estaba haciendo. Y luego, abrió los brazos de par en par, arqueó la espalda y abrió la boca apuntando directamente hacia arriba. Plaf, plaf, plaf. Una fuente de sangre altamente corrosiva brotó de su boca, disparándose al aire como un geyser. El aerosol ácido golpeó la barrera invisible que había creado. Luego se esparció en todas direcciones, lloviendo como una tormenta química. Pero no quedó allí. El xenomorfo comenzó a girar su cabeza, rociando diferentes secciones de la barrera. El resultado: una lluvia ácida de innumerables gotas que caen sobre cada rincón del área sellada. Curiosamente, la barrera no fue dañada en absoluto por el ácido. Permaneció completamente intacta. Aunque era solo agua pulverizada, cada gota tenía un poder corrosivo devastador. El ácido no solo quemó carne y huesos, sino que incluso abrió agujeros en tejados y paredes. Edificios enteros quedaron como panales, plagados de agujeros. Y los que estaban escondidos dentro y ahora estaban expuestos. Rostros aterrorizados se asomaron, sabiendo que la muerte podría estar a solo unos segundos de distancia. Pero nadie sabía por qué el xenomorfo estaba haciendo esto. ¿Qué está intentando hacer ese monstruo? Shinjo preguntó desde el interior del Jet Falcon 2. Tal vez esté tratando de sacar a los humanos escondidos. Ori especuló sombríamente. ¡Mira! El otro está haciendo algo ahora. De repente Gen gritó. La reina xenomorfa estaba anclando sus 6 patas de araña firmemente en el suelo, preparándose para algo que requería estabilidad. Entonces su cuello empezó a elevarse y hincharse grotescamente. Como si algo se estuviera acumulando dentro de ella. Esto es malo. La voz de pánico de Yasumi llegó a través del comunicador. Actualmente estaba pilotando el Jet Falcon 1, que había sido equipado con un camión de nitrógeno líquido, en ruta a Kioto para reunirse con la unidad de general. Su computadora de a bordo acababa de detectar una alerta. Algo andaba mal con el Queen. Yasumi, ¿qué pasa? ¿Descubriste algo? La voz de la capitana Megumi llegó a través del comunicador cuando escuchó a Yasumi gritar con urgencia. E inmediatamente sintió que algo grave estaba sucediendo. Hay una cantidad enorme de huevos dentro del cuerpo del monstruo. Yasumi miró los datos en su pantalla con incredulidad. Los sensores infrarrojos y psíquicos habían escaneado el objetivo y enviado los resultados a la supercomputadora. La imagen que apareció mostró el abdomen de la reina xenomorfa lleno de innumerables señales de vida. Todas ellas eran huevos de xenomorfo. ¿Podría ser que este monstruo esté a punto de desplegar sus huevos? El rostro de Megumi se volvió sombrío cuando se dio cuenta. Lidiar con solo 2 de estos monstruos ya era una crisis. Si nacieran más, sería una catástrofe para el equipo de la victoria. Yasumi, ¿qué tan cerca estás? Aún no estoy ahí. Necesito 5 minutos más. Yasumi respondió con urgencia. Tienes que llegar en 2. A toda velocidad. Ve con el vicecapitán y ayuda a romper esa barrera. Comprendido. Yasumi lo reconoció. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, respiró hondo, llevándose a sí mismo y al halcón Jet al límite. En ese momento, la reina xenomorfa arqueó su cuerpo, con la boca abierta de par en par mientras fijaba su mirada en el cielo. ¡Gracia! En el siguiente instante, la reina vomitó un montón de huevos.
Nadie podía decir dónde los había estado almacenando, pero docenas, tal vez cientos, de huevos de xenomorfos se dispararon al cielo y llovieron sobre Kioto. Antes, muchos se habían escondido dentro de edificios, lo que dificultaba que los monstruos llegaran a ellos. Pero ahora, con su sangre ácida habiendo quemado agujeros en los edificios, esos refugios eran inútiles. Ahora, incluso los que estaban escondidos habían sido expuestos. Los huevos llovieron como una tormenta biológica, estrellándose en cada rincón de la ciudad, incluso volando a través de los agujeros en las paredes y aterrizando dentro de los edificios. Mucha gente se quedó mirando confundida los huevos que caían a sus pies. Entonces, crack. Los huevos se abrieron. Los abrazacarás se lanzaron y se aferraron a los rostros humanos más cercanos. La gente fue asfixiada en el lugar, convertida en incubadoras para la siguiente ola de xenomorfos. ¡Ah! El repentino horror provocó pánico entre los supervivientes. No entendían lo que estaba sucediendo dentro de los cadáveres. Todo lo que veían eran monstruos saltando de los huevos y matando. Corrieron, desesperados por escapar. Pero no había ningún lugar donde correr. La reina había esparcido huevos en todos los rincones de la ciudad bloqueada. Incluso aquellos que tuvieron la suerte de evitar un facehugger probablemente serían atrapados por el siguiente. En cuestión de momentos, más de 10.000 habían caído en el ataque, y el número seguía creciendo. Gugugugu y los dos enormes xenomorfos se rieron de forma espeluznante mientras observaban la masacre. Chocar. De repente, la parte superior de la barrera invisible se hizo añicos. Ambos monstruos miraron hacia arriba en estado de shock. Y quedaron cegados por un rayo de luz llameante que descendía del cielo. ¡Cha! ¿Quién más podría ser sino Tiga? Aprovechando el impulso de su caída, canalizó toda su energía en su puño derecho. Y, auge. Su puñetazo destruyó el cráneo del gigante xenomorfo. No hubo tiempo para resistirse. Su cabeza estalló como una sandía. El cuerpo sin cabeza se desplomó, derramando sangre ácida que derritió todo lo que tocó. Tiga inmediatamente desató un rayo de hielo, congelando tanto el cadáver como la sangre mortal en hielo sólido. ¡Graya! La reina xenomorfa rugió con furia. No solo había aparecido Tiga, sino que acababa de matar a su hijo ante sus ojos. Abrumada por la rabia, cargó contra él blandiendo sus brazos como guadañas. Ella era más de 10 metros más alta que Tiga. Imponente e intimidante. Pero Tiga era una veterana de batallas con monstruos de cientos de metros de altura. Él no tenía miedo. Justo antes de atacar, Tiga giró y le propinó una poderosa patada en el pecho, obligándola a retroceder. Luego, girando para darle una patada circular, le dio un golpe con el talón en la cabeza, tirando a la reina al suelo. Bip 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 bip. El temporizador de colores de Tiga comenzó a parpadear en rojo. Estaba casi sin energía. Al ver esto, supo que tenía que terminar la batalla rápidamente. Pero justo en ese momento, las 8 patas de araña de la reina se dispararon hacia adelante y se envolvieron alrededor de las piernas de Tiga. Ella tiró de él y lo derribó. Y no se detuvo allí. Ella sujetó a Tiga debajo de su enorme cuerpo, usando 6 piernas para sujetar su mitad inferior, mientras que sus otras 2 piernas apuñalaban su cuerpo repetidamente. Ambos brazos, con sus guadañas mortales, lo atacaron sin piedad. Saltaron chispas en todas direcciones. Tiga, ya exhausto, sufría un dolor insoportable. Ni siquiera podía defenderse. Apoya a Tiga ahora. Justo a tiempo, Jet Falcon 1 y 2 se lanzaron a través del agujero que había hecho Tiga. Los 2 aviones lanzaron ataques de rayos contra la reina xenomorfa. Pero la reina no se inmutó. Continuó pisoteando el pecho y la cara de Tiga y comenzó a cargar energía en su cuerno, preparándose para disparar a los chorros. Shinjo, prepara el cañón de explosión. Yasumi, usa el rayo de nitrógeno líquido en su boca. La voz de Gen sonó tranquila, incluso en la crisis. Comprendido. Ambos pilotos respondieron.
El Jet Falcon 1 disparó el rayo de nitrógeno líquido, impactando la boca de la reina. No le causó mucho daño, pero le congeló la boca y el tejido quedó sellado en un bloque de hielo. La reina rugió de dolor y confusión, momentáneamente aturdida. Aprovechando esa oportunidad, Jet Falcon 2 disparó el cañón de explosión. La golpeó directamente en la cabeza, lanzándola hacia atrás con un grito de dolor. La presión sobre Tiga disminuyó. NRGHJ. Tiga respiró hondo y se transformó en tipo poder. Arrojó a la reina lejos de él y se puso de pie de un salto. Luego, con un solo golpe de karate, cortó el cuerno de la reina. Final del capítulo.